Ok, muy bien. Entonces mencionaba que los eventos del pasado que marcaron a esta persona le afectaban en su matrimonio, hasta que ella pudo darse cuenta y reconocer que necesitaba eh, perdonar a quien la abusó, perdonar a esta persona y comenzar a trabajar en su vida de una manera diferente. Entonces, todo lo que nosotros hemos vivido durante todo el tiempo que hemos estado sin el Señor, nos ha marcado y nos afecta en nuestro diario vivir. Creo que Cristo está dispuesto a cambiar todo ese asunto, sanarnos, transformarnos a medida de que nosotros vayamos caminando junto con Él. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿qué les pareció esa parte de que nuestro pasado todavía, que nos ha dejado marcado, todavía puede verse reflejado en nuestra conducta? Quiero escuchar a algún voluntario o voluntaria. Sí, nuestro pasado sí afecta, aunque por este tiempo muchas cosas uno piensa que ha sido sanado, pero al leer esta palabra, esta parte del libro, sí me confrontó como que hay cosas que todavía están ahí adentro guardadas y que uno tiene que, que sacarlas para que Dios pueda obrar, y esas son las que no nos dejan avanzar. Así es, esas cosas son las que no nos dejan avanzar. De lo que ustedes leyeron, ¿qué cosas mencionaba el autor que les puede pasar al ser humano que marca su vida? Cosas que pasaron en el pasado que pueden marcar su vida. ¿Qué cosas? ¿Qué eventos? El maltrato físico, el maltrato verbal. Muy bien, Marcos. Maltrato físico y maltrato verbal. Yo pregunto, creo que Marcos es un hijo de pastor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Marcos, mi y hermana, al sí. igual que tú, creo que hay varias hermanas aquí, o bueno, de manera general, crecemos has crecido en un ambiente cristiano, ¿no? Y tú quizás dices, pero yo no he visto esas situaciones, ¿verdad? Pero ¿qué piensas, Marcos? Esas situaciones que la gente vivió en el pasado, maltrato físico y verbal, que lo acabas de mencionar, se pueden ver evidenciadas en la vida de creyentes actualmente. O sea, yo siempre digo que va a depender del nivel de madurez espiritual que la persona tenga, porque hay algunos que sí conozco casos que han pasado por esas situaciones y ahora en estos tiempos, ya con el grado que ellos tienen de nivel de madurez, ellos han podido superar esas situaciones y asimismo hay casos en que no lo han podido superar hasta el día de hoy, que en su momento necesitan algún retiro para poder sanar esas heridas que tienen del pasado. O hacerle ver la verdad, Claro, ¿no? exactamente, hacerle ver la verdad, así es. Así es. Gracias, Marcos. En realidad, sí, bueno, esto ya mi hermana Brenda, esto sí, sí depende mucho de la madurez. Mire la palabra que dice Marcos, depende de la madurez del grado de cómo vayamos buscándolo a Cristo, más no depende de la cantidad de años que tengamos asistiendo a una iglesia. Yo conozco un caso de cerca de un pastor que tiene años, 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 años en el cristianismo y, y en realidad le da maltrato verbal a su esposa y sus hijos ven y le han llamado la atención, pero él no quiere cambiar. Pero creo que sí le, lo guiaran a poder ver por qué causa él continúa de esa manera, creo que podría identificar y rendir esa área al Señor o perdonar a quien vio hacer eso, o en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no? Pero creo que se necesita alguien que lo guíe, que le haga ver la realidad, ¿no? Yo sé que el Señor lo puede hacer,
pero el Señor también usa personas. En este caso, mis hermanas, al leer el material, dicen, bueno, pudimos ver algunas cosas con las que yo pensé que no, que no estaba luchando, o cosas que me hicieron ver una realidad en mi vida. ¿Sí? Mi hermana Brenda. Bueno, yo no sé si como experiencia o testimonio, pero cuando yo leí esa parte que dice que, que necesitamos reconocer, evaluarnos y eso, yo me di cuenta que eh, ahora me doy cuenta que cuando yo le sirvo a mi mamá es por miedo, porque mi mamá siempre ha tenido un carácter muy fuerte. Entonces, desde pequeña ella nos pegaba, nos insultaba y lo sigue haciendo, solo que ahora como no tiene fuerza, no nos pega. Pero entonces cuando ella me dice algo, me dice, necesito esto, entonces de una estoy ahí, dejo de hacer todo y estoy ahí. Entonces me doy cuenta de que yo sigo sirviéndola más que por amor, es por temor, para que no se ponga molesta, porque ella no entiende que yo a veces estoy ocupada. Entonces, o sea, esta parte es la que a mí me hizo cambiar, porque igual yo siempre le inculco a mis hijas de que no hay que ser como ella es conmigo, porque ellas ven también que mi mamá me insulta, cosas así. Entonces yo digo, yo con ustedes no soy así, eso no está bien. Digo, así que entonces, o sea, aparte de la madurez espiritual que yo he tenido para poderme dar cuenta de que yo no debo ser como ella, sino ser mejor y no cometer en esos errores, pero espiritualmente ahora me doy cuenta que eso me ha llevado a sentir como que una falta de aceptación de otras personas. Ajá, es la consecuencia de eso. O sea, ahí me di cuenta, digo, entonces yo soy así porque todo lo hago para que mi mamá me acepte y sin embargo ella no se da cuenta y a veces eh, he tenido relaciones y esta persona X me dejó, entonces yo otra vez me siento así, digo, chuta, y, y ahí me doy cuenta, digo, no, es porque yo tengo ese problema. Ahora me doy cuenta. Ajá, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Brenda, por compartir algo tan personal. Y la verdad me alegro que el Señor le haya hecho ver esa parte, porque justamente usted ya lo identificó sin que yo se lo diga. En realidad, sí, es hacer las cosas para agradar a otras personas o recibir aceptación de aquellas personas. Y la verdad es que solo el Señor puede sanar esas marcas y esas heridas que ha dejado sus, su vida con su mamá, ¿no? Y que le ha afectado aún en las relaciones quizás con su esposo, con su pareja, y que, pero ahora al identificarla, creo que usted va a poder trabajar en ella, creo que usted va a poder eh, aceptar que, que tiene ese problema, pero también entender que el que le acepta a usted con sus errores, con sus defectos, con virtudes, es el Señor. Y que en sus brazos usted no va a tener que hacer cosas para que Él acepte, sino que Él la ama por quien usted es en Él. ¿Sí? Entonces me alegra muchísimo que haya podido identificar esa área en su vida. Hermana Joana, perdón que no le daba el pase, pero ya, ahora sí. Bueno, pues también yo quería opinar en el aspecto de que hay veces, bueno, como nosotros ya habló el compañero Marcos, que ya tenemos una cierta madurez espiritual, porque conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo y vamos nosotros entendiendo cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser en el amor de Cristo, ¿no? También no solamente que recibimos maltrato, sino que también damos maltrato. Hay veces, por ejemplo, en mi caso, yo era más vale la que pegaba, la que insultaba, la que decía cosas y media, ¿ya? Y hacía cosas y media, ¿no? Entonces, también llegas en ese tiempo en el cual también tú llegas a meditar, en el camino al Señor llegas a meditar de cómo tu vida ha cambiado y cómo lo que dejaste atrás y cómo también puedes cambiar también por medio de ti, también cambian tu familia. Entonces, como dijo la compañera antes, nos confronta y también nos damos cuenta del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
Amén, mi hermana Joana, muchas gracias. Y usted mencionó algo que es muy personal también, ¿no? Usted era quien maltrataba, quien ofendía, ¿verdad? Pero eso puede ser un patrón que usted adquirió, un mecanismo de defensa que usted adquirió de alguna parte de su entorno en alguna etapa de su vida y que quizás usted lo aprendió y eso lo llevó indirectamente o inconscientemente a su vida, a su entorno ya familiar, eh, porque por lo general nuestras conductas a veces se adquieren, se aprenden consciente o inconscientemente y las traemos a la parte de nuestras vidas ya cuando tenemos hijos, cuando tenemos nuestra propia familia. Entonces, no es porque Dios la creó eh, para que maltrate, Dios la creó para que insulte, no, eso lo adquirimos, esos patrones los adquirimos. Aún las personas que son muy cohibidas y que son muy sumisas y que permiten que las golpeen, que las maltraten, quizás son patrones que adquirieron, conductas que vieron en su familia, en su entorno, y por eso son así. O sea, hay muchas cosas en el entorno del ser humano, ya que somos mundos diferentes, tenemos pensamientos diferentes, entonces no todo esas cosas no son normales, ¿no? Por eso el otro tema mencionaba acerca de que debemos de apropiarnos de nuestras disfunciones, o sea, aceptar que tenemos un estado anormal antes de conocer a Cristo y que son esas cosas que adquirimos del mundo o de nuestro entorno no son normales, pero que ahora en el Señor esas cosas van a ser redirigidas por Cristo, bajo su voluntad, bajo su palabra, de una manera correcta, ¿sí? Entonces, por eso es importante que usted haya leído este material para que sea confrontado y pueda comprender si hay algo en su vida del pasado, pero que ahora le está afectando su presente, su nueva vida en Cristo, usted lo pueda reconocer, ¿sí? Reconocer. Eh, ¿Alguien más que quiera compartir con Este, respecto a esta parte? una cosita, maestra, ¿Qué hermana. opinan sobre el pasado? A ver, digan. Algo que ahorita, bueno, Sí, digan. quiero recalcar, pues no, que usted me da a entender ahorita, ¿verdad? Es el patrón de conducta que a veces uno adopta, porque yo me acuerdo, pues no, como testimonio, yo me acuerdo que yo me hice el compromiso casi a los 16 años y yo fui a vivir con mi cuñada, ¿no? Y ahorita recién, ahorita que usted está hablando, pues yo me acuerdo que de verdad y aceptando lo que usted dice, de que uno adopte ese patrón de conducta porque mi cuñada era que trataba así a sus niñas. Entonces, ahorita me doy cuenta que lo que usted dice es verdad, porque, bueno, ni me había acordado de eso, de dónde yo había adquirido ese patrón de conducta. Y ahorita ya ha llegado a Lo mi puede memoria en este identificar. momento de que es verdad lo que, o sea, no digo o sea, recuerdo que lo que usted dice es exactamente lo correcto. Claro, es importante que podamos identificar, ¿sabe por qué? Porque muchas veces incluso tenemos que perdonar a aquellas personas de las cuales aprendimos algunas cosas equivocadas y que nos han afectado. Y decirle al Señor, Señor, yo la perdono, perdono a mi papá, perdono a mi mamá por tal cosa, porque aprendí de ella, quizás inconsciente o conscientemente, pero que eso ahora me afecta, ese pasado todavía está ahí latente y me cuesta vivir de una manera diferente. Es importante que podamos ir analizando si en nuestro entorno, en nuestro pasado, eh, sufrimos algún tipo de violencia, algún tipo de costumbres que nos ha afectado. Por ejemplo, yo mencionaba a los hermanos del día sábado, hay costumbres que les afectan a las personas eh, en su vida actual. Por ejemplo, en el campo, dígame una costumbre del campo que le puede afectar a las personas hasta el día de hoy, en la actualidad, una costumbre del campo, de la gente que vive en el campo. El machismo hacia las mujeres.
una costumbre en el campo, que les Bueno, afecta mucho a una mujer. exactamente, no era la respuesta que quería de la parte del campo, pero sí, el machismo es una costumbre o conductas que se aprende, que se adquieren. Y a veces se le echa toda la culpa al varón, al hombre, con respecto al machismo. Pero sí sabe quién es la persona que causa más machismo en el hombre, Es la mujer misma, es la mujer. ¿Por qué? porque uno mismo adopta eso, costumbre de que no hagas eso que eso es de hombre, que no hagas eso que esto es de mujer, entonces eso se va criando, se va haciendo más fuerte, cada vez más fuerte. Así es. Y eso se da, mis queridos hermanos, por el tipo de pensamiento que tenemos. ¿Qué creencia tenemos con respecto a que el hombre no puede lavar platos? A que la mujer no puede, qué sé yo, eh, pintar. Entonces son tipos de pensamientos que adquirimos del entorno o del mundo, ¿sí? Hermana Marta, tiene levantadita. Hermana Marta, coméntenos. Piense hasta ahí, hasta que la hermana Marta Sí, hable, piense una costumbre del campo que puede afectarnos aún en nuestra actualidad en cuestiones de salud. Le voy a ser más específica, en cuestiones de salud. A ver, mi hermana Marta. sí, ¿sí me escucha? Dios les Sí, bendiga. sí, se le escucha perfecto. Sí, exactamente lo que se refería bueno, a lo que acaba de hablar con la otra hermana, respecto del machismo, es una de las cosas que uno ve diferente y cuando viene a la iglesia, pues a la familia de Dios, hay cosas que si uno no se interesa y sí, o sea, esa hambre, ese deseo por, por saber, por qué por madurar, entonces es posible que nos encontremos con muchas, como sí me he encontrado, con muchas mujeres, damas, que tienen, o sea, eso de, como digo, de feminismo aún se ven en las iglesias. Entonces, justamente esta es la parte de que, como dice el folleto, de la cosmovisión que nosotros venimos viendo del mundo, cómo ven, o sea, desde el punto de vista que ve el mundo las cosas. En cambio, no es así acá en la iglesia, pero hay todavía, y como se mencionaba en la parte de la madurez, hay mujeres bueno, añísimos en la iglesia y todavía hay ese carácter que bueno, y en lo que me confrontó justamente a mí fue que yo tengo esto de que veo algo bueno, siempre voy a ser amable, siempre voy a saludar, voy a ser cordial, pero me voy a alejar porque eh, ellas, algún grupo piensa que quizás yo me puedo pensar un poco más porque me alejo, pero en realidad en mi corazón no me nace estar allí en una conversación que no edifica. Y son mujeres que no, o sea, hablan y hablan y hablan y no dejan dar la opinión que vamos a la luz de la palabra. Y esa parte, sí, yo tengo que me alejo. Pero como digo, siempre voy a ser cordial, no es que voy a estar diciendo nada, o sea, nada que les moleste en ese momento, porque quizás tengo temor en que sea, como digo, porque ya me ha pasado que si digo algo, enseguida salen a la defensiva. Claro. Entonces, eso todavía yo no lo puedo manejar. Yo lo que hago es alejarme, porque no se les, o sea, hay personas que no se les puede decir nada, mientras que hay otro grupo con los que simpatizo y una anciana en especial, o sea, me acerco yo a ella porque su vida es diferente. Yo veo cómo ella eh, cuida del esposo que no puede caminar, es inválido y lo tiene ya por 20 años. Y yo digo, wow, esa fortaleza de aquella anciana y aún hace, o sea, es diaconisa y todavía hace obra en la iglesia. Entonces, con ella soy más apegada, O pero sea, su como digo, dificultad, perdón que le interrumpa, su dificultad es como dice el último punto,
su dificultad para seguirse relacionando con otros que difieren Exactamente. con usted. Sí, esa es una dificultad y qué bueno que la haya identificado. Ya mismo van a trabajar de dos en dos, entonces ahí van a poder tocar ese tema, ¿sí? Gracias, mi hermana Marta. Hermana Angélica. Buenas noches, hermana. Bendiciones. Para todos. Bueno, en lo que usted dice que cómo afecta la vida del campo en la actualidad, lo que es en salud, pienso yo que en el campo tienen más cuidado en los horarios de comer. En los horarios de comer ahí sabemos que ellos comen muy temprano su desayuno, 6 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde, y tienen su hora de descanso después de su jornada. Pienso yo que ese sería un tema de salud en el campo con relación a lo que es la ciudad. Acá todo es Gracias, más agitado. gracias, mi hermana Angélica. Claro, esa sería una costumbre Ujú. buena, saludable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay costumbres, y a lo que me refería es que hay costumbres que se adquieren de diferentes lugares de nuestro entorno, diferentes grupos de nuestro entorno. Por ejemplo, la gente del campo tiene la costumbre de pasarle el huevo a quienes, a las personas que Supuestamente. están ojeadas, ¿verdad? Ya. Exacto, que están ojeadas. Entonces, yo he visto personas que tienen esa costumbre porque su abuelita, su mamá y etcétera, el grupo de su entorno, le enseñaron, esa persona creció con esa idea de que si la ojean, le pasa el huevito y eso se cura a la persona. Llegan al Señor y conociendo que el Señor es todopoderoso, que el Señor lo puede sanar, es el médico por excelencia, conociendo esas verdades, aún siguen practicando esa situación que aprendieron, esa costumbre que aprendieron desde sus abuelitas, o sea, en su pasado. Entonces, hay costumbres que todavía siguen afectando nuestras vidas actualmente. Esa era la parte que quería comentarles con respecto a una costumbre antigua. La hermana dijo el machismo, el feminismo, sí. Entonces nosotros venimos arrastrando un sinnúmero de cosas que tienen que ver con costumbres, con ideologías, con hábitos. Y la hermana mencionaba acerca de la cosmovisión. Y la cosmovisión es muy importante en la vida del cristiano porque la cosmovisión se trata de cómo vemos las cosas, ¿sí? Cómo nosotros vemos las cosas. Sabemos que Dios tiene una manera de ver las cosas muy diferente a nosotros, que nosotros deberíamos aprender a ver las cosas como Dios las ve, sí, pero que todavía estamos en este mundo y en este cuerpo y todavía esas cosas que aprendimos del pasado todavía nos siguen afectando en la actualidad. Porque todavía, como dijo Marcos en antes, nos falta madurar y eso va en el proceso, ¿no? Vamos madurando, vamos creciendo, vamos conociendo al Señor durante todo el proceso que estemos aquí en la tierra. Pero esas cosas todavía nos siguen afectando. Todavía vemos feminismo, la hermana dijo, todavía vemos feminismo en la iglesia. Sí, porque esas cosas que adquirimos, esas ideologías que adquirimos en nuestra infancia, en adolescencia, o donde la hayamos adquirido, todavía siguen plasmadas en nuestra vida y nos siguen afectando. Todavía hay machismo, ¿o no? Sí, Sí, mi todavía hermano. todavía hay. Y quiero que usted vea lo que dice su Biblia. Puede abrirla, pero yo le voy a compartir la palabra en una traducción, lenguaje actual, para que podamos ver lo que todavía hay en el ser humano, lo que todavía hay en el ser humano, que son cosas que se adquirieron del mundo o del entorno donde crecimos. ¿Ya? No sé si ya apareció en su pantallita. ¿Sí? Sí, mi hermano, sí. Ok. Gálatas 5:18. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Gálatas 5:18, pero si obedecen al Espíritu de Dios ya no están obligados a obedecer la ley. Miren lo que dice ahí. Cuando uno está sin el Señor. ¿Qué dice ahí?
Siga mi hermana, por El favor. mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Continúe. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Continúe. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Eso esa parte está hablando de las personas que no conocen al Señor. Pero esa es la forma de vivir del ser humano lejos de Dios. Todos esos patrones, todas esas conductas se adquirieron de todo lo que lo rodea, ¿no? Aún del mundo. Entonces, con todas esas cosas, nosotros hemos crecido. En medio de todas esas conductas hemos crecido. Y quizá usted diga, no, pero yo no crecí en un entorno donde tomaban. Está muy bien. Pero ahí no solamente menciona entornos de que teníamos familiares o nuestra familia era borracha. También habían conductas de gente peleona, ¿sí? De gente que es contenciosa, ¿sí? Entonces, en nuestro entorno pudimos haber crecido en aprendiendo ese tipo de conductas y ahora en el Señor esas conductas todavía siguen afectando, todavía seguimos lidiando con ese tipo de conductas. Entonces, ¿qué otras conductas mencionaba ahí? El texto bíblico. Celos, contiendas, borracheras. Celos, envidia. ¿Sí? ¿Se ve eso dentro de las iglesias, sí o no? Sí. Sí, se ve, ¿verdad? Se ve eso. Entonces, las personas que practican o los que practicamos alguna de esas conductas es porque todavía esos patrones están causándonos daño en nuestras vidas, pero también causan daño. Mire que lo interesante es que no solamente nos causan daño a nosotros, sino que siguen causando daño al resto de personas que están a nuestro alrededor. Como decían antes mi hermana, ¿no? Mi hermana Joana. Yo le pegaba a la hija, ¿no? Entonces, esas cosas siguen causando daños en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos, la forma de ver al mundo, la forma de ver las cosas. Ahora ya somos nuevas criaturas, ya estamos caminando con el Señor. Y el Señor desea que dejemos todas esas cosas, pero esas cosas no se van a dejar de un día a otro. No es porque Dios no pueda, Dios sí puede, pero nosotros empezamos un proceso y lo iremos y seguirá ese proceso con la ayuda del Señor hasta que Él venga, como lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Este proceso, dentro de este proceso que vamos pasando, necesitamos conocer la verdad de Dios, apropiarnos de lo que Él ya nos ha dado, que es su verdad, que nos ha dado libertad, que ya no somos esclavos del pecado, que debemos de rendir todas las áreas de nuestra vida al Señor, que debemos de presentar nuestros cuerpos cada día como instrumentos de justicia. Si nosotros luchamos con el enojo, ¿qué le vamos a rendir al Señor cada día? Le vamos a rendir a las otras personas que decimos que nos causan enojo o que por culpa de las otras personas me enojo y tomamos la actitud de Adán de no aceptar mi responsabilidad, sino que culpo a los demás de que me hacen enojar. Le vamos a entregar al Señor, Señor, mira, trabaja en el corazón de mi esposo, trabaja en el corazón de mis hijos, o trabaja en el corazón de la hermanita o hermanito que me hacen molestar, o tú te lo llevas o yo te lo envío. Así le vamos a orar al Señor. No, pero ¿Cómo? una pregunta, hermana. A ver, ¿quién está hablando? Me espere, ya, hermana Ketty. En este caso, como decíamos antes, venimos arrastrando esas costumbres y gracias a Dios nos ha hecho ver esas costumbres o esas cosas que nos han lastimado. ¿Cuál es la mejor manera o decir acercarse a Dios
y Dios como soltar eso que uno tiene adentro para que Él pueda sanar. O sea, ¿de qué manera debemos empezar? Por ejemplo, yo soy una persona muy desconfiada. Yo siempre decía, mi mamá era del campo y mi mamá era, no digo bueno, porque bueno es Dios, sino era inocente. Por ejemplo, mi mamá venía a la vecina y decía, présteme su hija para que me acompañe, vaya, présteme para acá, vaya. Entonces yo siempre digo que a mí me pasaron muchas cosas por esa confianza de mi mami, por esa inocencia. Entonces yo soy muy desconfiada con la gente. He llegado a ser muy desconfiada, por más que he tratado de soltar eso, creo que me he agarrado de eso y no lo suelto. Claro, esa experiencia la dejó marcada y creo que el Señor puede trabajar en su vida, ¿verdad? Ahora, hay que identificar cuándo tenemos que tomar precauciones y cuándo podemos confiar en la gente. ¿Cuándo podemos confiar en la gente? Cuando usted tiene que tomar precauciones con sus hijos, con ir a algún lugar, sí, hay que tomar precauciones, pero sí, sí se puede confiar en la gente y solo el Señor puede trabajar en esa parte, no va a ser de un día a otro, así como usted dijo, yo ya se lo he entregado al Señor, pero no es que ahorita se lo entregó y ya mañana usted va a venir la primera persona y va a ser de su confianza, no. Y la confianza, querida hermana, se desarrolla en la convivencia. Si usted no convive con la gente y no la aprende a conocer, difícilmente usted va a poder confiar en las personas, ¿sí? En la convivencia se desarrolla la confianza. ¿Cómo usted ha aprendido a confiar en Dios si no lo ve? Conociéndolo por medio de su palabra. Pasando tiempo con Él, eso es pasar tiempo con Él, no orando, leyendo, estudiando. Entonces, creo que Experiencia también, experiencias con el Señor. las experiencias con el Señor, exacto. ¿Y cómo entonces logramos confiar en alguien si yo no paso tiempo, si no lo conozco, si no paso experiencias, como dice mi hermana Nicole? Entonces, yo creo que el Señor va a utilizar algunas circunstancias, algunas personas, y se las va a poner en el camino para que usted las aprenda a conocer, y ahí se crea la confianza, ahí se crea esa afinidad. Quizás no todos van a obtener su confianza, pero creo que si usted hace o crea vínculos de amistad con más hermanos, más hermanas, usted va a poder confiar. Ahora, en la vida nos van a fallar, pero eso no quiere decir que no sigamos confiando. Y el mejor ejemplo que tenemos es el Señor Jesucristo. ¿Lo traicionó quién? Judas, ¿Alguien cercano o lejano a él? ¿Alguien de cercano, confianza cercano. Alguien cercano. y de confianza? Lo traicionó. ¿Quién lo negó? Alguien Pedro. muy cercano a él, Pedro. Alguien más cercano a él. Entonces, para el Señor era fácil decir, yo no voy a confiar nunca más en los seres humanos, pero no fue así nuestro Señor. Y creo que sí, mi hermana, todas las experiencias que pasemos nos marcan, pero el Señor quiere que nosotros vayamos cambiando esa cosmovisión, ¿no? A través de las experiencias tenemos esa cosmovisión de que todo el mundo es malo, de que todo el mundo nos falla, de que no podemos confiar en nadie. Pero el Señor nos enseña a través de su palabra en que podemos confiar en las personas, pero que esa confianza se crea a través de la convivencia, de cuando usted se relacione más y más con la gente y las va conociendo. Entonces creo que ese era el punto que le faltaba a su mamita, de poder conocer más a las personas para poder confiar. Ahora usted está en comienza ese proceso de confía en la gente, pero a medida de que la va conociendo. Pero siempre también esté orándole al Señor. Mi hermana, alguien alzó la mano, no sé si fue Catherine. Mi hermana Raquel, No. disculpe que le interrumpa. Mi hermana Aquí María, en Daula, perfecto. aquí en Daula ya mismo se va la luz a las 9 en punto. Sí, mi hermana, sí, los comprendo, no se preocupe, mi hermana, la entiendo, sí. Igual cualquier cosita, no sé si el pastor Edgar, él al final creo que Jessy le pasa la grabación, puede pedírsela, ¿sí? O cualquier cosa, pregunte en el grupo. Gracias, mi hermana. Mi hermana Angélica, no sé si tiene levantadita la mano desde antes o recién la levantó. ¿Alguien me suena antes la mano? No, se ha quedado Ya. levantada, hermana, la Ya, mano. mi hermana, gracias. Entonces, Entonces, a ver, mi hermana quiero María, decir, antes de que se le vaya la luz. sí, yo también quiero decir algo. Mire,
los caminos del Señor no es nada fácil. Es muy difícil para seguir al Señor, pero nada imposible. Yo en mi hogar estoy pasando una situación muy delicada, pero yo tengo en mi mente la palabra que dijo nuestro Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Y yo le sirvo al Señor. Mi anhelo siempre ha sido estudiar, a ser maestra de párvulos en la iglesia, y yo siempre molestaba a mis hermanas. Estudiemos, estudiemos, mire que el Señor nos manda que nos preparemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Él nos dio a otras personas detrás de nosotros, como usted, mi hermana Raquel, como mi hermana Jessie, en la cual ustedes han cogido un curso, una carrera, han estudiado, para así ustedes, todo lo que ustedes han aprendido por medio del Señor, nos traduzca a cada una de nosotros. Y yo me siento muy feliz, de veras que yo me siento muy feliz porque esto viene hace 4 años que siempre he querido estudiar y aquí estoy, mi hermano, estudiando, pidiéndole a Dios la dirección. No es nada fácil, pero si me ponen a escoger entre mi familia y Dios, yo escogería a Dios. Yo escogería a mi Padre porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotras, de nosotros. Así que yo las animo y me animo a sí mismo de seguir adelante, de seguir estudiando. Vamos a aprender mucho de usted, hermana Raquel, y que sea Dios dándole la sabiduría a usted. Y algún rato tengamos la oportunidad de vernos y sentarme para conversar con usted muchas cosas que pasan en mi vida, en mi hogar, pero siempre voy a seguir adelante sirviéndole a Dios. Y aquí estoy con ustedes y no voy a dejar a mi Dios por nada ni por nadie y seguiré sirviéndole al Señor. Así que adelante, mis hermanas, sigamos estudiando y animemos a otras hermanas para que también estén en el lugar de nosotros, para aprender mucho de muchos hombres que le sirvieron al Señor y, y siguieron hasta el final. Amén, mis hermanos. Amén, mi hermana María. Bueno, usted mencionó que estaba pasando algunas situaciones complicadas, ¿no? El Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero también sería importante que cuando usted esté pasando alguna situación personal, familiar, puede evaluar las situaciones. No quejarnos al Señor, sino preguntarse, evaluarse, como dice aquí el tema, ¿no? Que quizás si su pareja, su esposo tiene alguna conducta, comprender su entorno, cómo fue criado, cómo fue instruido, ¿verdad? Porque mire, todo, como dice el libro, todas las cosas que nosotros hayamos vivido nos marcan o nos influencian, ¿sí? Nos marcan o nos influencian. Y muchas veces tenemos conflictos no resueltos en nuestra vida cristiana. Y eso va a traer complicaciones en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sí sería bueno que a la luz de la palabra, con la ayuda del Señor, ustedes, todos nosotros, podamos evaluar cuando estamos pasando alguna situación, ¿sí? Entonces, gracias mi hermana María, espero verla algún día, sobre todo en la temporada que hay mangos, para poder comernos unos mangos juntos, porque sé que allá en Daular hay mangos, cuando es la temporada. Un gusto. Entonces, mis queridos hermanos, la cosmovisión que nosotros tenemos con respecto al mundo es importante, porque esto nos permite comprender cómo el mundo, cómo podemos ver, cómo el mundo ve las cosas y cómo ve Dios las cosas, ¿sí? Dentro de la iglesia actualmente se han incluido muchas cosas del mundo, el sistema del mundo. Todavía vemos cristianos que les es fácil, cuando los para el vigilante, pasarle un cariñito, y eso aparentemente es normal,
pero eso es una conducta mundo, del mundo, ¿sí, verdad? Cuando vemos chicos consumidores de droga, muchas veces hay cristianos que los rechazan, que no, que no piensan que van a cambiar o que pueden cambiar, pero eso no es una forma correcta de verlo. El mundo los ve así, el mundo dice, esta persona, fulano de tal, nunca va a cambiar. Pero Dios, en su cosmovisión, ¿cómo los vería? Aquellos que consumen droga o que tienen algún vicio, alguna adicción. ¿Cómo los Con, vería el Señor? con amor. con Con amor, amor. como almas que también necesitan arrepentirse como nosotros un día. Exacto, los vería con compasión, como el Señor Jesucristo veía a la multitud, como decía el Señor, porque andan como ovejas sin pastor, y las veía con ojos de compasión. Entonces, esa es la forma, con misericordia, exacto. Dios tiene una forma totalmente diferente de ver las cosas. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a ir viendo las cosas conforme Dios quiere, pero considerando que tenemos un pasado y que las formas de pensamiento, las costumbres, como decir, los hábitos que nos afectan en nuestra vida cristiana, debemos de evaluarlas, debemos de eh, evaluarlas y poder considerar lo perjudiciales que están siendo en nuestras vidas y cómo Dios vería ahora nuestra vida cristiana. Y para ir concluyendo esta parte, una forma también que se puede aprender del entorno y que puede perjudicar nuestra vida ahora como cristianos y nuestra actualidad. Y es algo tan sencillo. Alguien está escribiendo un testimonio. Sí, esa es una forma del mundo de actuarnos. Eh, Damos un cariñito a alguien para que no nos multen, para que no nos hagan lo que dice la ley, ¿verdad? Pero incluso esa parte es dejar de confiar en el Señor, pues nuestro Padre es dueño de todo, ¿o no? Y si nos ponen una multa, ¿quién es el que nos va a sostener, a suplir esa necesidad? Dios. ¿Acaso no es Dios? Sí, ¿verdad? Pero a veces nosotros, el sistema del mundo todavía lo tenemos impregnado, ¿no? Todavía puedo dar ese cariñito, no. Y como decía, hay cositas muy pequeñas que traemos del mundo y que afectan nuestras vidas. Por ejemplo, hay hermanos o hermanas que todavía viven al grito, y todo es el grito, todo es el grito. Hay personas que son sarcásticas. Mire, y son cosas que quizás no son tan escandalosas como lo que decía en la Biblia, ¿no? Infieles, borrachos, envidiosos. Quizás no las consideremos importantes en nuestras vidas, pero que sí son cosas que afectan. El sarcasmo, si lo adquirió de algún familiar y lo trajo a su vida actual y todavía está luchando con esa parte o no lo ha identificado, porque hay personas que no han identificado que son sarcásticas. El sarcasmo ofende, el sarcasmo hiere y daña. Sí, daña. Entonces, mire, es algo tan sencillo que parece algo tan insignificante, pero que en realidad nos afecta. Pero no lo vemos porque el mundo lo hace, el mundo se defiende, no se puede quedar callado, tengo que defenderme. Y por eso cuando algún hermanito o hermanita dentro de la iglesia, dentro de la familia del Señor dice algo, yo estoy a la defensiva y le respondo, dijo alguien, con guante blanco me defiendo y lo ofendo con guante blanco. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que esa es una conducta del mundo. El grito, todo es al grito. Las palabras ofensivas, groseras, ¿sí? Todo eso ofende, aún la falta de afecto, ¿sí? Aún la falta de amor.
a veces hay cristianos o hermanos que se criaron en un entorno donde no recibieron afecto, donde no recibieron una palabra de ánimo, donde más bien recibieron palabras como eres tonto, no puedes, tú nunca vas a hacer esto, eres un bruto. Y digo esto, aunque suenen palabras un poquito duras, pero sí, sí, sí hay personas que han vivido eso. Y como fueron criados sin esa parte afectiva, piensan que ahora que son padres o que son esposos, tienen que seguir ese mismo patrón. Y es donde el mundo se les causa un caos, porque no es afectivo con la esposa, porque no es afectivo con los hijos, y hay un gran problema ahí, ¿sí? Y aún escuchando la palabra, todavía les cuesta ceder esa parte o ponerla en manos del Señor. Mi hermana Elvira. Dios me les bendiga. Bueno, Bendiciones, mi hermana Elvira. yo no hablo mucho. A veces tengo muchas cosas que decir, pero Pero yo la veo que está escuchando ahí, creo que está reflexionando en algunas cosas. acerca de, perdón, acerca del sarcasmo que usted dice. Y en mi iglesia hay un hermano que hace unos 11 años, él siempre es así, ¿no? Burlón, entonces me decía cosas no agradables. Entonces yo le llamé, Hirientes. sí, entonces, y se reía, una risa. Entonces yo le decía que eso a mí no me gustaba y que por favor no me dijera. Entonces él insistía hasta que un día, usted sabe que al mismo tiempo hiere y da coraje, da rabia y bien. Entonces un día yo le dije algo duro y él se ofendió. Él se ofendió y en una conversación, en una ocasión estábamos y me dice, ay, usted me dijo esto. Y yo le digo, ¿y usted para qué me molesta? Entonces, pero él no deja todavía, porque en una ocasión le dijo una hermana que es pequeña, ay, eres patucha, eres chiquita, ja, 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 ja. Entonces le digo, oiga, no le diga así, eso está mal. Pero hasta la actualidad le digo que él se sigue burlando. Entonces, son gentes que realmente así uno les llame la atención, o sea, yo lo veo que él se goza cuando él empieza a burlarse de la gente, él se llena. En una ocasión lo escuché que dijo que cuando él estaba en el mundo, él como que metía cizaña para que las dos personas pelearan. O sea, tú me dijiste, él dijo, y tú también dijiste. Entonces esas personas no sabían en sí, y entonces él decía que él metía cizaña porque quería que pelearan, y cuando esas dos personas empezaban a pelear, él se moría de la risa. Así es, entonces, son Mire, situaciones. y qué interesante, gracias mi hermana Elvira. Mire que ella dice que hace 11 años, o sea, como decía Marcos, a veces no depende eh, es de la madurez que vaya adquiriendo el cristiano en su caminar con Dios, ¿verdad? Esto no quiere decir que el hermano no es salvo, que no es un hijo de Dios, sino que ese patrón o esa conducta todavía está predominando su vida y quizás no ha evaluado de dónde aprendió eso y que debe rendirlo al Señor, y también ahí está pensando en sí mismo porque los comentarios que hace afectan a los demás, pero en él hay complacencia. Entonces, ahí hay algunas cositas inmiscuidas, pero lo más probable es que haya inseguridad en él. Ustedes sabían, ya le doy paso a mi hermana Brigitte, ustedes sabían que las personas que hacen bullying, las personas que se burlan de las demás personas, lo hacen porque tienen inseguridad en su vida. ¿Sí? Las personas que hacen tienen ese tipo de conductas, de burlarse, de hacer bullying, lo más probable es porque tienen inseguridad en su vida. El bullying es un mecanismo de defensa para no dejarse aparentemente herir por las demás personas. Y por eso causan daños haciendo comentarios hirientes, de hecho, incluso haciendo agresión física a través del bullying. Pero es porque en su vida está pasando algo. En su vida no hay seguridad y afecto, es lo más probable. Entonces, quizás el hermano no ha podido comprender algunas cosas como lo estamos viendo ahora, aunque la palabra, el Señor lo ha de haber confrontado algunas veces con la palabra, pero todavía son áreas con las que Él está luchando. Pero oremos para que el Señor, para que el hermano pueda cambiar esa conducta hiriente para con sus demás hermanos en la fe, ¿sí? Porque no es una conducta adecuada. Brigitte, ahora sí.
Coméntenos. Quería decir una palabra, pero la niña se puso a llorar. Ya, ya. Sí, sí, pero no llora mucho, si quiere dígalas. En cuanto a lo que la hermana está comentando y de lo que todos han estado hablando, sabemos que en este mundo eh, hay una forma de la cual se ha incrementado para poder llenar nuestro corazón o nuestra alma de estas actitudes, de estas conductas que tenemos muchos y que ya llegando en el camino del Señor, aún estando ya con conocimiento, no lo hemos dejado, ¿verdad? Pero sabemos que eso tiene una raíz y la raíz es el rechazo. Así, la hermana hablaba del hermano, como usted decía, digamos, lo que es el bullying, ¿verdad? Yo le aseguro que ese hermano también vivió esa experiencia, que lo que él está haciendo lo vivió él en su niñez, fue rechazado, fue burlado, no nada más, porque muchas veces pensamos que puede ser en nuestro hogar y también en las escuelas o por su madre, de alguna otra manera, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todavía no ha habido una sanación de parte de él, del alma, no ha habido una sanación en la cual no ha entrado en él el amor y no ha podido dejar fluir lo que Dios quiere en él por medio de esa conducta, como usted dice. Entonces, a veces molesta, ¿verdad? Pero lo que ya entendemos y sabemos, podemos sentir es compasión o tristeza o dolor, porque sabemos que él es una artimaña que ha usado el enemigo y que muchos no lo hemos podido observar, no lo hemos podido ver, y que a veces debemos de comprender, a veces podemos nosotros, los que ya entendemos, a veces lo que ya comprendemos, ¿verdad? Todo eso, toma. Lo que ya comprendemos todo eso, ¿verdad? Debemos de orar al Señor, como usted dice, para que ese hermano, de alguna otra manera, el Señor lo haga ver, de que no es o sea, como le decía en un mensaje que le envié, tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir, dejar el viejo hombre, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Y que nosotros que estamos entendiendo o hemos entendido, es bueno que entendamos a esos y sanar nosotros, no dejar que eso nos llegue, ese desprecio o esa burla, porque ya que nosotros entendemos que no está, ya no, eso no está bien, pero de alguna otra manera ya para que no nos llegue a nuestro corazón y nos afecte también, debemos de renunciar. Y ahí nuestra mente, acuérdense que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente, y nuestra mente es la que tiene que, como ya conocen, Padre, y pedirle al Señor que eso no llegue, no afecte. Yo renuncio, Señor, dame amor, déjame verlo como tú lo ves, y de esa manera pues podemos nosotros fortalecernos, porque sí hay personas que son de alguna otra manera influyentes. Así es. Así es, Brigitte. Muchísimas gracias, Brigitte. En realidad, sí, ¿no? Son áreas que debemos de ir entregando al Señor, porque el trasfondo con el que venimos es el que nos ha afectado. Mire, querido hermano y hermana, el cristiano muchas veces no trata en el trasfondo de su vida. Y eso es lo que nos lleva a quizás no entender, a quizás no nos permite evaluar por qué yo soy así, por qué, por ejemplo, hablando de algunos temas que mencionaba acá, por qué yo soy egoísta, por qué yo no pienso en los demás, por qué yo soy grosero con los demás, por qué soy celoso, por qué soy envidioso, por qué soy perfeccionista, etcétera, etcétera, por qué se me hace difícil eh, reconocer las habilidades o las cosas que hacen bien las demás personas, como decían los temas que continúan, porque se me hace difícil poder relacionarme con aquellos que no opinan igual que yo. Son muchas cosas. Aquí mencionaban 10, pero hay muchas cosas en nuestras vidas que las hemos adquirido desde nuestra infancia. Y eso lo consideramos trasfondo, nuestro trasfondo. Y los cristianos muchas veces no consideramos los trasfondos como con los que venimos. Y hoy, a través de este material que ustedes han podido ver, han podido evaluar algunas
situaciones, y no han hablado todos, pero yo creo que algunos de ustedes dicen, ah, ya, hoy entendí por qué yo tengo esta conducta o por qué yo soy así, porque usted viene con un pasado al Señor. Y el Señor va a ir transformándolo durante este proceso que usted está viviendo en su caminar con Él. Y lo va a ayudar a través del tiempo que usted pase con Él, a través del tiempo que usted pase en oración y en su palabra, pero también lo va a ayudar a través de las relaciones, ¿sí? A través de las relaciones, de cómo usted convive con su familia, con su entorno, y va a encontrar momentos difíciles, pero ahí con la ayuda del Señor usted va a ir entendiendo que Él está trabajando en esas áreas difíciles o en esas áreas de su pasado que todavía le perjudican. ¿Sí? Como mi hermana mencionó antes acerca de la desconfianza, eso lo va a seguir trabajando el Señor, pero a través de la convivencia, a través de que se relacione con sus hermanos, con su familia, pero no solo con oración y con la lectura de su palabra, porque si no, ¿dónde lo pone en acción? Si usted ora y lee, ¿dónde va a ponerse en acción? ¿Dónde va a poderse poner en práctica? Si no es en la convivencia con los hermanos. Las personas que han aprendido a vivir, yo conozco a alguien que decía que su mamá le enseñó este pensamiento. Ustedes son, entre hermanas, ustedes son su única familia y lo que pase con el resto de personas no les debe interesar. Sí, ese es un pensamiento que su mamá les enseñó. Aparentemente para su mamá era bueno, ¿no? Que se preocupen y se amen entre las 4 hermanas o las 3 hermanas y que lo que pase alrededor de las demás personas no les debía interesar. Pero en realidad, ¿cómo ve el Señor esa parte? ¿Quién me puede decir? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cómo es la cosmovisión de Dios? Eso es incorrecto. Amar a nuestro prójimo. Ya va, de ahí va Nicole, ya. A ver, mi hermana Ketty. Es incorrecto porque está haciéndose uno egoísta con los demás. Pues no, si Dios se interesó por nosotros, nosotros también tenemos que interesarnos por el prójimo. Muy bien, Nicole. Lo mismo, hermana. Hay que amar al prójimo, porque eso dice la palabra de Dios. Así es, amar al prójimo. Y miren, esa conducta afecta mucho si alguien la aprendió desde antes de conocer a Cristo, cuando llega al Señor, cuando tiene que relacionarse con sus hermanitos en la fe. Por eso es que vemos muchas personas apáticas, que si se le murió un familiar, si se murió alguien de la iglesia o un familiar a alguien de la iglesia, no le interesa, no acompañan su dolor. Vemos personas que si alguien de la iglesia se enferma, no le interesa, no le muestra interés, porque viene con un trasfondo así, y que al venir al Señor le va a costar amar a las demás personas, relacionarse con las demás personas, interesarse por las demás personas. O sea, ahora que usted ha escuchado todo esto y que usted por ahí quizás diga, ah, pero es que yo conozco un hermano así en la iglesia, ahora usted va a poder entender a ese hermano. Ya no llegar a juzgarlo. Es que el hermano es así tan difícil de amar. Él viene con un trasfondo que no lo ha considerado. Tiene una cosmovisión equivocada, diferente a la cosmovisión de Dios. Viene con hábitos, pensamientos, ideologías diferentes. Viene con costumbres diferentes. Y que todavía, aunque está en el Señor, aunque está en la iglesia, aunque está aprendiendo, todavía le cuesta entender esa verdad, que eso le perjudica en su vida y daña las relaciones. Entonces, todas estas cosas que hemos visto hoy día, el Señor desea tratarlas en su vida a través de la oración, a través de la palabra, pero también a través de ¿qué? ¿De qué? De la convivencia. De la convivencia. De la convivencia. Y les acoto esto, porque a veces nosotros creemos que solo a través de la oración y solo a través de la palabra Dios va a tratar con nuestras vidas. Y sí, es lo primordial, es lo más principal con lo que Dios trata. Pero Dios también nos dio una familia para podernos tratar a nosotros, para podernos cambiar y transformar. En esa convivencia es que va a haber ese trato de Dios.
Y se los pongo con un ejemplo. En el grupo de los discípulos del Señor Jesucristo, y lo vimos la semana pasada, el Señor Jesús tenía a un publicano y a un cananista, ¿sí? A un revolucionario y a un publicano. Eran enemigos. Al llegar al grupo del Señor Jesucristo, ¿qué creen que les tocó a esos dos enemigos? El de carácter fuerte, el de carácter revolucionario, el que era revolucionario, el que era fosforito. ¿A quién le tocó soportar? Al otro hermano, al otro discípulo. Al otro discípulo. ¿Y eso se dio a través de qué? ¿De que solo oraban? ¿De que solo aprendían la palabra? A través Convivían. de la convivencia. Gracias, mi hermana Marta. A través de la convivencia. Gracias, hermana Ketty. Entonces, mis queridos hermanos, todos estos trasfondos con los que usted ha venido y que el Señor le ha ido haciendo ver, y que se los va a seguir haciendo ver, usted necesita ponerlos en manos del Señor. Necesita también aprender a través de la palabra. Por ejemplo, el que no ha aprendido a amar a la gente, busque textos bíblicos donde se muestra el amor los unos por los otros. Recuerde el amor de Cristo por usted y por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda. El que tiene problemas con el enojo, póngalo en manos del Señor, ríndaselo. Dígale al Señor, este enojo yo lo aprendí como patrón desde mi mamá, desde mi abuela. El que es iracundo, el que es irritable, que no se le puede decir ni una cosita porque ya aparece un fosforito, pero de esos grandotes, ya casi tipo vela. Póngalo en manos del Señor. Lea textos bíblicos. Mire, y con esto voy a ir finalizando. Hoy no pudimos trabajar en grupos porque creo que fue muy interesante escuchar el aporte de todos. Me ha dado mucho gusto escucharlo. Pero quiero compartirles una experiencia mía. Yo luchaba mucho con el enojo. Aunque los que me conocen dicen, no, dice si tú eres chévere. No, yo tengo un carácter fuerte y luchaba mucho. Dice mis hijos, los tengo acá al lado a mis hijos y están haciendo así. Yo luchaba mucho con el enojo. Mi mamá es muy enojona y creo que ese patrón yo lo adquirí de mi mamá, y eso afectaba a mi familia, totalmente, afectaba a mi familia, eh, hasta que el Señor y era de las que decía, tú me haces enojar, es tu culpa que yo me enoje. Sí, yo hacía eso, pero hasta que el Señor me dijo un día, me dice, porque yo le pedía, Señor, trata con mi hijo, y el Señor me dice, no, no es con tu hijo, es contigo con quien quiero tratar, y en esa área. Y desde ahí que el Señor me dijo eso, comencé a orar, a entregarle ese enojo al Señor, a leer textos bíblicos que me ayudaban con el enojo. Adquirí un material que se llama, déjenme acordar cómo se llama, ahí se me fue el nombre, pero tiene que ver con el enojo. Controla tu ira, perdón, Controla tu ira, se llama el libro. Y comencé a leerlo como un devocional, y comencé a leerlo, y oraba, y leía, y el Señor más personas para que me enoje me mandaba. Por eso le digo, es en la convivencia. Y el Señor poco a poco fue trabajando en mi enojo. No es que ahora no me enojo, sí me enojo, pero me enojo menos. Y de hecho, dentro de mis oraciones yo le decía al Señor, Señor, cuando yo me enoje, haz que me calle y que pueda tranquilizarme, porque una persona enojada, iracunda, excelente por identificarse, una persona iracunda puede llegar a cometer muchos errores y herir a los demás. Entonces yo le oraba, Señor, haz que yo calle, que pueda tranquilizarme y luego pueda hablar, pero ya sin enojo, sin la ira, sin mi cabeza tan revuelta. Y de verdad, el Señor hizo eso. Y ahora mi esposo cuenta mi testimonio a algunas personas, y él dice, cuando yo hago algo y ella se molesta, porque sí, mi esposo me sigue haciendo molestar. No, no es bromita. Dice mi esposo, cuando yo hago algo o ella está molesto, dice, ella se calla, dice.
y dice más bien mi esposo, y a veces yo me molesto por su silencio, pero dice, he entendido que en ese silencio que ella guarda, está tratando de no herirme, de no decir palabras que me afecten. Pero eso sí, después que ya le pasa el enojo, ahí sí comienza a hablar, pero ya lo hace de una manera totalmente diferente. Y eso se lo debo al Señor, y la gloria es para Él, porque es capaz de transformar aún las cosas que nosotros pensamos que nunca, yo pensaba que nunca iba a cambiar esa área de mi vida y que siempre iba a estar así, así y así. Pero fue el Señor que fue transformando. Así es. Entonces el Señor fue transformando esa área de mi vida. Todavía tengo muchas áreas que Él tiene que tratar, pero que pude entender de dónde salió ese enojo, cómo afecta mi vida actual y mi entorno y cómo se lo rindo al Señor eh, en mi diario vivir, en mi diario vivir. Todos los días le presento, creo que es una oración repetitiva, pero creo que es importante dentro de mi vida personal. Todos los días le digo, Señor, te presento mi ser, mi cuerpo, mi boca, mis ojos, mis manos, todos mis pensamientos, para poder dar gloria a tu nombre, para poder honrarte. Porque es a través de nuestro ser que nosotros u obedecemos u ofendemos a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, este tema de hoy, cómo llegamos a la familia de Dios heridos, con trasfondos difíciles, con costumbres, con conductas, esa es la realidad del cristiano, esa es la realidad del ser humano. Y no debemos desvincularnos de esa verdad. Su esposo, sus hermanos en la fe, vienen con trasfondos y sus conductas que se reflejan hoy por hoy son por eso. Y esto nos permite entregar todo esto en manos de Dios, pero también nos permite entender a los demás y comprenderlos por qué somos así. Hermana, disculpe una pregunta. Dígame. El querer que hagan las cosas a como uno las hace, igualitas. ¿En qué entra? ¿En el orgullo o en qué área entra? Dijo el chavo, las dos cosas, en el perfeccionismo y en el orgullo. El perfeccionista tiene orgullo, ¿sí? El perfeccionista quiere que todo se haga a la manera de uno porque quiere controlar, quiere tener el control de todo. Y escúcheme, para aclarar un punto que una vez me dijeron, pero hermana, es que para las cosas de Dios hay que hacer todo perfecto. No es igual hacer las cosas para Dios bien que el perfeccionismo. El perfeccionismo tiene que ver con que se hagan las cosas a mi manera, como yo digo, porque ahí está mi ego y eso tiene que ver con el orgullo. Entonces hay que diferenciar. Hacemos las cosas bien para el Señor, pero cuidando mi trato con las demás personas. El perfeccionista no procura cuidar el trato con las demás personas. Si usted no llegó a tiempo, el perfeccionista la trata mal, le puede ofender, le habla mal. No, es que aquí tienes que cumplir las cosas. Y sí, hay que cumplir y ser responsable, pero vamos a cuidar nuestro trato, nuestras relaciones, ¿sí? Hay que hacer una diferencia. Entonces, el perfeccionista entra, el querer que la gente haga las cosas a mi manera, entra en la parte de perfeccionismo y entra en la parte de orgullo, ¿sí? El celoso o el celo también, pero no estamos hablando del celo de que si un hombre viene y la quiere tocar a su esposa, usted no se va a poner molesto, no estamos hablando de ese celo. El celo en cuanto a lo que hacen a nuestro alrededor las demás personas. Por ejemplo, en la iglesia se da que hay celo porque quizás el hermano trabaja mejor o sirve mejor en el ministerio de niños que la otra persona. Entonces eso causa celo, causa envidia, causa que yo no quiera reconocer que esa persona es muy hábil haciendo manualidades o enseñando, etcétera, etcétera. También hay orgullo, también hay ego ahí inmiscuido. Hermana Elvira, estamos concluyendo.
Sí, Vamos. disculpe que me interrumpa ahorita que No, usted dígame, dígame. el perfeccionismo, justamente yo trabajo en una casa y la señora es perfeccionista. Ella ella nunca ve el polvo, sino que ella busca el polvo. Entonces yo antes era, en una ocasión yo le digo, gracias a Dios yo tenía un carácter muy, muy fuerte y yo era las personas que le dejaba las ollas ahí tiradas. Pero ese día le digo, Dios aquí me ha traído como para ayudarme a moldear un poco mi temperamento. Pero igual como usted dice, ella ofende, ella hiere, pero yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo, ayúdame, y estoy llorando, tengo ya 6 años, ayúdame, dame el momento exacto para yo hablar con ella, para sentarla, porque ella es hiriente. A mí, gracias a Dios, cuando recién entré, pues, me hirió, que yo no podía, una persona que no ha estudiado no puede ganar el sueldo básico porque no se haga quemado las pestañas, como que si hacer las cosas en el hogar fuera fácil. Y Como que bien, no es un trabajo. exacto. Entonces ahí, pero ahorita nos amamos, aunque pasa, pero nos Qué amamos. bueno, qué bueno. Ahí se cumplió lo que usted le dijo al Señor, por algo me has puesto aquí. Entonces, mis queridos hermanos, le invito al que no ha leído, lea el material, revise, evalúese a la verdad de Dios y entregue todas esas áreas. Vamos a terminar, ya entró Jessy, pero yo sí quiero terminar orando por ustedes y que usted ore al Señor, ¿sí? Una oración cortita, vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, mi Dios, que nos has iluminado a través de tu palabra y nos has mostrado, Señor, el trasfondo con el que venimos. Nos has mostrado, Señor, que hay cosas de nuestro pasado que nos hacen daño aún en nuestro presente, aún teniendo años en el camino, en tu caminar, Señor, aún conociendo tu palabra, Señor. Pero hoy queremos, Señor, entregarlas en tus manos, Señor, para que tú nos sanes, para que tú nos ayudes a, a dejar esos hábitos, costumbres, ideas, a dejar esa forma de ver eh, la vida como el mundo la ve, Señor, como el sistema de este mundo, Señor, la ve, sino que nos ayudes a verlas con tus ojos, con las verdades de tu palabra y nos ayudes a vivir de la manera, Señor, que tú deseas. Sana nuestras heridas, sana nuestros corazones, obra en nuestro carácter, en todas las áreas, Señor, que ahora nos afectan, Señor. Las ponemos en tus manos y también, Señor, te rogamos que nos sigas ayudando a poder comprender a nuestros hermanos o a las personas que nos rodean, considerando que ellos también tienen trasfondos que los han herido. Y te damos gracias por la obra maravillosa que estás haciendo y que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.